Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Bien, excelente. Maestro Jorge Velasco, el maestro Alex Lunar, también a la maestra Viridiana Flores y a todo el equipo académico que conforman esta gran casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC, como siempre innovando en el tema académico y con el tema de la formación profesional. Vamos a iniciar, estimados amigos, con un tema muy interesante que nos señaló el preámbulo del maestro Jorge Velasco, referente a la importancia que tienen los estudios de derecho y qué impacto tienen en la vida cotidiana. Ese es un tema central y vamos a empezar entonces con nuestra exposición. Voy a compartir pantalla e iniciamos. Bueno, normalmente todo nace por una vocación. En la vida son importantes todas las profesiones. Al final de cuentas, es un desarrollo muy importante para el ser humano la formación profesional, la especialización. La vocación tiene que ver con una cuestión fundamental para lo que nos vamos a dedicar a nuestra vida profesional. Si no es nuestra vocación, si no es el objetivo que tenemos, pues muchas veces a lo mejor no conseguiremos esa meta, ese punto hacia donde queremos dirigir el camino que estamos formando. Entonces, es muy importante la formación profesional. Cabe destacar un punto muy importante. En México se caracteriza por tener grandes científicos del derecho. Entonces, hay programas, hay universidades que se destacan en este campo del derecho. Tenemos grandes exponentes tanto a nivel nacional como internacional referente con la ciencia del derecho. Y la verdad que México tiene un marco muy importante de investigadores destacados en la ciencia del derecho y además que hacemos una gran aportación normativa, no solamente en nuestro país, sino también los estudios que realizamos tienen un impacto fundamental en América Latina, en Europa y también en Estados Unidos. Entonces, esa es una parte muy importante de hacia dónde podemos dirigir esta formación profesional como licenciados en Derecho. El abogado es una persona que tiene que tener una cultura muy importante. Entonces, normalmente, mis queridos amigos, nos destacamos en los temas de las costumbres sociales, en el tema de aspectos sociológicos, en cuestiones de costumbres, tradiciones, en cuestiones morales, en cuestiones que tienen que ver con la ética. A final de cuentas, el derecho regula el comportamiento externo del ser humano que pudiese traer una consecuencia. Regula el comportamiento humano que genera un conflicto, que genera una desaveniencia, que genera una situación que necesita ser regulada por el derecho. Muy bien. Por eso tan importante que el ser humano, que la persona que llega a esta formación profesional conozca de costumbres, de tradiciones, de valores, de principios. Es un aspecto importante que hay que destacar. Al final de cuentas, el abogado se convierte en un factor muy importante de ayuda, de asesoría, de solución de conflictos, no solamente para nuestra familia, sino también en general para la sociedad. Se requiere una persona muy especializada, se requiere una persona muy conocedora sobre este campo laboral para que podamos llevar a una adecuada asesoría y la solución del conflicto. La carrera, la carrera de licenciado en Derecho ofrece estabilidad económica, porque podemos ser abogados que trabajen para una dependencia pública federal, una dependencia pública local, una dependencia pública municipal, podemos trabajar en el sector privado, podemos trabajar como abogados independientes, podemos colaborar en el sector académico,
podemos colaborar como investigadores, podemos colaborar con el tema de la seguridad pública. Entonces esto nos genera hasta cierto punto una estabilidad. Es una carrera que tiene un amplio abanico de posibilidades a la cual nosotros nos podemos dedicar. El abogado también va a mejorar mucho su léxico. El tema de cómo nos expresamos es fundamental para el abogado, máxime con el tema de los juicios orales. Hoy en día el abogado debe de tener un conocimiento sobre su lengua, sobre el castellano, sobre los diferentes modos del indicativo. Tiene que manejar un buen léxico normativo, que es fundamental para expresar sus ideas, es fundamental para presentar su argumentación, es fundamental para presentar una teoría de caso ante un órgano jurisdiccional. Por eso va a mejorar nuestro léxico. Otro punto importante que vale la pena destacar tiene que ver con el campo laboral. Ya lo mencionábamos, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos queremos dedicar? Bueno, es amplio el mundo laboral del abogado. Puedo dedicarme al sector público y en ese sector público puedo trabajar en las distintas áreas que conforman la administración, ¿sale? Dentro del sector público yo me puedo involucrar al tema de la función de la administración del Estado, ¿sale? Al aspecto administrativo, ¿ok? Me puedo dedicar a trabajar a un aspecto que tiene que ver con la creación de leyes, al aspecto legislativo, en los procesos de conformación de la norma, pero también puedo colaborar en el aspecto jurisdiccional y colaborar directamente con la impartición de justicia. Esto a sus tres niveles de gobierno: federal, ¿sale? Local y municipal. Entonces, el amplio campo laboral es muchísimo. También nos podemos dedicar nosotros a trabajar en el sector privado, ya sea que colabore con una persona moral, ¿ok? O que colabore de forma particular como abogado postulante, como asesor jurídico. Si colaboro con una persona moral, puede ser una sociedad civil, puede ser una asociación civil o puede ser una sociedad mercantil. Entonces, amplísimo el bagaje que podemos dedicarnos. Y dentro de estas personas morales, podemos dedicarnos al aspecto académico, tanto en universidades públicas como en universidades privadas. Entonces, es muy amplio a lo que podemos hacer dentro de este ejercicio profesional. Vamos a continuar y ahora vamos a ver otro tema importante que tiene que ver cuáles son las funciones que puede realizar un abogado. Continuamos. Funciones del abogado. El abogado disfruta de conversaciones en las cuales se presentan buenos argumentos. ¿Qué significa esto? El jurista, el abogado, no puede expresar opiniones así lo que se le ocurra. No, su pensamiento, sus argumentos tienen que ser sustentados. Es decir, que si un abogado presenta una causa, presenta sus hechos.
circunstancias de tiempo, de modo, de lugar. Esto lo va a soportar en un aspecto normativo. La norma aplicable al caso concreto. Y también el abogado debe de presentar sus elementos probatorios. Estos son los argumentos que expresa un buen jurista, un buen abogado. No es lo que se le ocurra, no es el presentimiento, es la base científica que conforma al derecho. Otro aspecto importante. Hoy en día, el abogado debe de convertirse en un excelente negociador. Nada de que todo en tribunales. No, compañeros, estamos para solucionar los problemas que tiene una persona. No nuestros problemas, los problemas de la persona que nos pide asesoría. Y entonces hay que procurar solucionar su conflicto. Esa es nuestra función social que tenemos. La negociación, la conciliación, saber llegar a acuerdos. Bien, también hasta cierto punto tenemos que ser persuasivos, tenemos que convencer, tenemos que lograr, porque vean, el abogado se enfrenta con varias personas que al final tiene que convencer. En primer lugar, convencer al cliente con asesoría adecuada, con asesoría verídica. También, por supuesto, tiene que convencer a el juez, tiene que convencer a la autoridad, porque estos elementos son importantísimos, son los que a final de cuentas van a resolver la controversia. Y no es tanto que convenzamos a nuestra contraparte, ¿no? Porque no la vamos a convencer del todo, pero hay que presentar argumentos que hasta cierto punto puedan ser objeto de una contradicción, puedan ser objeto de una controversia. Pero estos argumentos son inteligentes, son lógicos. Para eso el abogado se va a servir de la argumentación. Muy bien. Ok, perfecto. ¿Qué más tenemos? Ahí va. Muy bien. También, pues tenemos nuestro corazoncito los abogados, ¿no? No es verdad lo que dice Arjona, que los abogados saben poco de amor, ¿no? Y que el amor se cohíbe en los juzgados. No es cierto. Bueno, en parte sí, pero también hay que ser muy realistas. Si el abogado no le impacta la injusticia, si el abogado no le impacta el dolor de una persona, si el abogado no le impacta que alguien tenga un menoscabo en su persona, en su patrimonio, en su naturaleza, pues la verdad, ¿qué estamos haciendo? El abogado tiene un impacto emocional en muchos aspectos. El abogado se involucra, el abogado atiende una situación, pero también tiene que saber marcar una diferencia, ¿eh? Porque si el abogado no aprende a separar ese asunto, entonces va a llegar un momento en que no va a poder ni con su propia vida, porque todas esas emociones las va a vivir. Hay que aprender un poco a poco a separar una cuestión, pero sin dejar de involucrarnos, sin dejar de atender el aspecto humano que es fundamental. Mis queridos futuros abogados, espero que ese sea el punto. Requerimos también organización, ¿eh? A ver, compañeros, si la autoridad dice a las 9 de la mañana empieza una audiencia, tenemos que estar media hora por lo menos antes. Si pueden una hora mejor, ¿eh? Nada de que a las 9:05, a las 9:10, porque si no, van a hacer que uno de sus asesorados pierda una causa. ¿Por qué?
porque no tuve la atención de organizarme con prontitud y estar al pendiente del desarrollo de la diligencia. Entonces, organícense, lleven si lo pueden hacer en un dispositivo móvil, háganlo. Si no, manualmente, como quieran, pero hay que organizarnos. Muy bien. Ok. ¿Qué más tenemos? El abogado tiene que ser persistente. A ver, ¿por qué es esto? El camino para solucionar un conflicto, újule, tiene varias fases. Tenemos una faceta ordinaria de un proceso. Ya el órgano jurisdiccional en este proceso ha dictado sentencia. Para este punto, compañeros, pasaron varios meses e inclusive a lo mejor hasta años para llegar a este punto. Y todavía llegando a este punto no ha concluido todo, ¿eh? Porque todavía nos puede quedar la cuestión de presentar una apelación. Ok. Y entonces el asunto sigue su curso. Y todavía después de esta apelación, no estamos conformes y nos vamos a un amparo directo. Ok. Y entonces la sentencia que se dicte, pues puede ser que ya sea la definitiva o exista un tema de derechos humanos que tenga que conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si es un tema de derechos humanos amparado en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues bueno, el asunto pudiese llegar a que lo conozca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con todo el procedimiento que se lleva ante este órgano y posteriormente presentar la denuncia, la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a tener su tramitación muy particular. A todo esto, ¿por qué digo todo esto? Porque hay que tener la paciencia. No hay que vender falsas expectativas a un cliente, a una persona que nos pida asesoría. La paciencia es una virtud. Y entonces hay que ser persistentes con todos los recursos que tenemos que interponer. Persistentes y pacientes. ¿Sale? Persistentes y pacientes. Muy bien. Continuamos. Ya hablamos de estos dos aspectos, la persistencia y la paciencia. Y cierta dosis de agresividad no significa que sea un peleonero, ¿eh? Cierta dosis de agresividad implica que voy a defender la causa de la persona que represento hasta sus últimas consecuencias, ¿eh? Hasta sus últimas consecuencias. Muy bien. Ok, continuamos. El egresado de esta hermosa carrera, ¿qué puede desempeñar en su vida profesional? Bueno, son varios aspectos, ¿verdad? Como lo mencionaba con antelación, el área de la asesoría es un aspecto importante, ¿verdad? Dicen que toda consulta causa honorarios. Ah, si siguen esa regla, entonces sean muy serios con la consulta. Porque luego he escuchado a algunas personas que se quieren aventar un dictamen en 5 minutos. Se quieren hacer los muy expertos y les llegan y les preguntan, haz esto, esto. No, no, a ver, vamos a ver tu caso. Y como un buen científico, paso por fases. Es decir, a ver, lo primero que tú haces cuando me presentas tu causa, yo voy a plantear un tema de observación. Ok, estudio el planteamiento que tú me presentas. De esa observación, ahora sí, hago un planteamiento del problema.
¿ok? Ya más o menos tengo una línea sobre dónde voy a trabajar. Y de esto voy a preparar nosotros una parte que llamamos una hipótesis. Esta hipótesis es cuando nosotros presentamos nuestra demanda. Aquí está, ¿sale? Aquí ya tengo bien estudiado mi caso. Si yo voy a cobrar asesoría, implica que por lo menos te voy a trabajar esto, ¿eh? ¿Sale? No es, yo presiento esto, yo creo esto, no, no. Si yo te cobro una asesoría, implica que esto te estoy trabajando por lo menos. Porque ya después de esto, ya viene la fase en la cual nos presentamos ante el órgano jurisdiccional y entonces ante el órgano jurisdiccional ya hay una experimentación y con la emisión de la sentencia se comprueba el resultado. Todo esto es un proceso que conlleva una adecuada asesoría para con un cliente. Si después de esta razón el cliente no quiere contratarnos, van a ver que en un futuro esa misma persona regresará con ustedes. ¿Sale? Muy bien. Ahí va. La conciliación, el arbitraje. Mis queridos amigos, ustedes tienen que convertirse en personas que sepan escuchar, en personas que sepan hacer que otros lleguen a acuerdos. No significa manipular, pero sí significa convencer, sí significa señalar por qué es conveniente llegar a un acuerdo, por qué es conveniente solucionar el conflicto, por qué debemos encontrar una solución. Es importante. Compañeros, se pueden convertir en representantes públicos, trabajar en municipios, trabajar a nivel federal, trabajar a nivel local, convertirnos en asesores, convertirnos en dirigentes. Se requieren personas capacitadas para esos cargos. Se requiere personas capacitadas que puedan transformar al país. Como diría John F. Kennedy, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Mejor pregúntate tú qué puedes hacer por él. Y ese es el punto principal. La función que van a tener como futuros abogados implica qué es lo que yo puedo aportar. Bien, en el tema de la docencia y la investigación jurídica. Es un tema bien apasionante, pero tiene que haber vocación, ¿eh? Si se quieren dedicar a esto es por vocación, no por necesidad, por vocación. Si tienen vocación, van a darse cuenta ustedes que esto va a fluir solo y los va a conllevar a tener grandes experiencias en formación profesional. ¿Qué mejor que poder trabajar y transformar la vida de las personas? Es lo más bonito que se puede tener en la vida. Continuamos con el tema de la seguridad pública. Trabajar en Fuerzas Armadas, en el Ejército Mexicano, en la Marina, trabajar en la Guardia Nacional, trabajar en policías locales, en policías municipales. Se requiere personas capacitadas en estos puestos. Para transformar la realidad del país, la educación es el único elemento que considero que puede lograrlo. Mis queridos amigos, ¿quieren trabajar en el Servicio Exterior Mexicano? Pues, ¿qué creen? Pueden trabajar en el Servicio Exterior Mexicano. ¿Quieren trabajar en juzgados? A nivel federal, a nivel local, pueden trabajar en juzgados. Claro que todo esto depende de su desempeño profesional. Todo esto depende de su trabajo. Muy bien. Como lo mencionamos, pueden dedicarse al ejercicio profesional independiente, a la asesoría, a la representación, al trabajo en tribunales. O también colaborar en el área jurídica de diversas personas morales, dentro de lo que se conoce como el derecho corporativo. Bien, continuamos con 10 puntos que verifican la actividad que desarrollamos como profesionales del derecho. Este decálogo del abogado fue escrito en la década de los 30 del siglo pasado por un gran jurista de nombre Eduardo J. Couture, que nos hace una propuesta bien interesante
en relación de cuáles son los valores que van a regir a la abogacía. Vamos a empezar, estimados amigos, con este estudio importante sobre el decálogo del abogado. Dice Eduardo J. Couture, abogado estudia. El derecho se transforma constantemente. Y si dejas de estudiar, cada día te conviertes en menos abogado. Les voy a poner un ejemplo. Yo ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2002 a empezar mis estudios de licenciatura. Concluí en el 2006. Si yo me hubiese quedado con el contenido que obtuve hasta ese momento, ¿qué creen? Hoy en día esa carrera no tendría ningún significado, porque en los últimos años, nada más les voy a poner algunas reformas, ¿eh? Por ejemplo, en el tema penal, hay un nuevo proceso que se estableció en el 2008, que entró en vigor en todo el país en el 2016. ¿Sale? Hay una reforma en materia de derechos humanos en el 2011 que viene a cambiar todo el paradigma de cómo se veía el tema de las garantías en la época que estudiaba yo. Viene una reforma laboral 2019, ¿sale? Que tiene que ver con los nuevos procesos laborales. Viene una reforma al Poder Judicial 2021 que hace un cambio significativo en el tema de la jurisprudencia. Viene una reforma importante para el 2023 que establece un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué menciono todo esto? Porque se actualiza el derecho. Es decir, no se pueden ustedes quedar estancados en un punto y decir, ya todo lo obtuve. No, hay que continuar esta formación profesional y por eso el abogado tiene que continuar sus estudios. Seguimos. Y dice Eduardo J. Couture, piensa, el derecho, escuchen bien, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, se ejerce aplicándolo, se ejerce poniéndolo en la praxis, resolver conflictos. Mucho estudio, pero si no lo logro aterrizar a solucionar conflictos, ¿cuál es el objetivo? Entonces también se requiere la lógica jurídica, se requiere la praxis, se requiere la aplicación. ¿Bien? Trabaja. El derecho es una ardua fatiga en servicio de la justicia. Si ustedes tienen vocación, si ustedes aman esta profesión, ningún día de su vida, ninguno solo, van a trabajar. Todos los días van a ser apasionantes, maravillosos, porque se van a dedicar a algo que aman. Muy bien. Lucha. Y dice Eduardo J. Couture, debes luchar por el derecho, pero si en algún momento encuentras un conflicto entre derecho y justicia, debes inclinar la balanza por la justicia. Muy bien. ¿Qué más decimos en este punto? Sé leal. Leal para con tu cliente. Leal para con tu colitigante, no adversario, no rival. Es tu compañero de profesión. Es tu colega. No es tu enemigo. Y leal para con el juez. ¿Sale? Vamos a presentar elementos verdaderos.
para que se resuelva un conflicto. Vamos a tratar de llegar a la verdad. Tolera. Mis queridos amigos, ¿quieren que su verdad sea escuchada? Aprendan a escuchar la de los demás. Escuchen con tolerancia. Escuchen con paciencia. No se molesten si les dicen algo que no les guste. Hay que aprender a tolerar. Decían en la Revolución Francesa, podré estar en contra de lo que tú dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a hacerlo. Voltaire. Tener paciencia. Tener paciencia porque el derecho lleva sus fases, lleva sus procesos, lleva sus etapas. Esa misma paciencia hay que trasladarla al cliente. Hay que hablar con la verdad. Hay que decirles que su trámite puede llevar un tiempo. Y entonces requiere paciencia en particular. Tener fe. Compañeros, si no creemos en las instituciones, si no creemos en las normas, si no creemos en la justicia, esta carrera no es para nosotros, ¿eh? No serviría. Si no creemos que el derecho, que la ley, que la justicia es un elemento que puede ser decisivo para un bien común, para vivir en armonía, no tiene ningún caso estudiar esto. Tenemos que tener fe en la justicia, tenemos que tener fe en el derecho, tenemos que tener fe en las instituciones. Y también dejen de convertirse en abogados de redes sociales. No, hombre, soy bien fregón. Vean, estoy en los tribunales litigando los asuntos. No, hombre, gané esto. No. Eso no sirve. Tanto la victoria como la derrota, olvídenla. Sigan su camino, sigan su marcha. Mejoren. De las derrotas se aprenden. De las victorias no las cantemos. No trascienden, compañeros. Porque al final de cuentas lo que tenemos que buscar es procurar la justicia. Muy bien. Amen a su profesión. Amar a lo que nos dedicamos. Amar a la pasión que sentimos por el derecho. Amar a la pasión que sentimos porque nos dedicamos a la actividad que nos complementa, que nos hace felices, que nos llena. Ese es un aspecto muy importante que tenemos que tomar en consideración. Muy bien. Mis queridos amigos, dice el gran jurista mexicano, don Ignacio Burgó Orihuela, ¿en qué se quieren convertir? ¿En juristas o en simuladores del derecho? Dice don Ignacio Burgó Orihuela, el jurista es garante de la sociedad, garantiza sus derechos fundamentales. El simulador es un cobarde, no representa al caballero del derecho. Porque ¿saben qué es el simulador? Se sirve del derecho, engaña, utiliza el derecho para un beneficio. El jurista es un paladín de la justicia, es una persona culta en el derecho, es una persona que busca transmitir su conocimiento a los demás. El jurista es auténtico, porque el jurista quiere llegar a esa verdad, porque el jurista no busca el aplauso, lo que busca es la justicia, lo que busca es el bien común, lo que busca es el beneficio de la sociedad. El jurista es una persona moral, es una persona ética. La verdad es la brújula que lo guía, es hacia donde busca llegar. Ese jurista tiene un sentido profundo por la justicia. Ese es el camino, esa es la meta que busca el jurista. El jurista también tiene una labor social importante, compañeros. Los servicios de la justicia. Ayudar a la persona desprotegida. Ayudar a la persona que necesita nuestra asesoría. Ayudar a los grupos vulnerables. Ayudar a una mujer víctima de violencia. Ayudar a los pequeños que tengan una situación que verse sobre un tema de alimentos, sobre un tema de guardia y custodia. Ayudar a las personas de la tercera edad.
ayudar a los grupos vulnerables. Por eso decimos que el jurista tiene un amplio conocimiento en el campo de las humanidades y es una persona sensible. El jurista no le basta con aprender, sino también aplicar la norma. El jurista busca que eso que conoce lo lleve a la solución de casos prácticos. Eso es lo que busca el jurista. El simulador solamente aparenta. Aparenta con su traje, aparenta con su coche, aparenta con su vida. Solamente busca apariencias. El simulador es un farsante. Ay, admírenme. Busco aplauso, busco reconocimiento. Bravo, bravo. Ese es un simulador. El simulador tiene un complejo de inferioridad que siempre lo va a ayudar, siempre lo va a buscar adherirse como sanguijuela a un jurista. Porque no puede trabajar de forma independiente. No lo puede hacer. No tiene esa capacidad. El simulador no le interesa estudiar, ¿eh? El simulador copia en los exámenes. El simulador busca dar una dádiva. El simulador busca que alguien lo ayude para obtener un cargo. No es capaz de hacerlo por mutuo propio. No es capaz. Porque no es una persona ni siquiera preparada. Muy bien. El simulador realiza actividades fuera del campo jurídico, aunque tenga licenciatura, maestría y doctorado. Al no tener capacidad legal, al no tener capacidad normativa, al no tener capacidad de análisis, pues es difícil que se dedique al área profesional, ¿verdad? Porque no tiene esa vocación. El simulador no es capaz de resolver un problema jurídico. Y si lo llega a medio asesorar, es porque se ayudó de un jurista. El simulador no es capaz de eso, ¿eh? El simulador no lo logra y el jurista sí. Pero ¿quién creen que se atribuye el logro? El simulador. No, hombre, yo lo hice. No, hombre, soy bien fregón. Y para acabarla, hasta lo publico en redes sociales para decir que soy el mejor, ¿verdad? Lo que busca el simulador del derecho es halagar al juez, a los secretarios, a los empleados, darles regalitos, decirle, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te admiro? Eres el mejor. No, hombre, eres mi gran amigo. Porque no son capaces de trabajar por mutuo propio. Porque esos juristas, esos simuladores, de alguna manera lo que son, barberos. La barba para lograr objetivos. Muy bien. Mis queridos amigos, entonces, ahí está. Es una pregunta importante. O juristas o simuladores del derecho. Eso lo va a decidir su corazón, eso lo va a decidir su mente, eso lo va a decidir sus valores. O simulador o jurista. Muy bien. Continuamos y ya en la última parte de la exposición. Como comentó el maestro Velasco, como comenta el maestro Lunar, es importante que vayan formulando sus preguntas, por favor. Bueno, un poquito remontándonos a aspectos históricos que son fundamentales, mis queridos amigos, vamos a verificar que 3500 años antes de Cristo, en lo que es Mesopotamia, posteriormente Babilonia, se generó un elemento muy importante que se llama el Código de Hammurabi, propuesta por el rey Hammurabi, el cual estableció por primera vez en la historia lineamientos bajo los cuales los súbditos de este reino se iban a subordinar. Ya había una ley escrita a la cual su conducta tenía que ser regulada. Entonces, esto es un aspecto muy importante como antecedente del ejercicio de la abogacía. 1500 años antes de Cristo, en la India, tenemos el Manavadharma, que habla sobre la conducta civil, la conducta ética, la conducta social del hombre.
cómo tenía que comportarse de conformidad con estos valores del hinduismo. Muy bien. Bueno, 1630 años antes de Cristo, principalmente en lo que se conoce como el Antiguo Testamento o la Biblia de Jerusalén, tenemos una regla de comportamiento que debía de seguir el pueblo de Israel de alguna manera, como una regla que les había señalado el Dios Supremo, sobre la cual ellos tenían que conducirse dentro de esa fe. Muy bien. 400 años antes de Cristo tenemos un gran abogado llamado Pericles que llevaba algunas controversias ante los tribunales. En este punto tenemos que, por ejemplo, en Grecia clásica existía un tribunal que se llama Areópago. Y para que vean cómo funcionaba ese tribunal, pónganle en YouTube el juicio de Sócrates y van a ver cómo se llevaban a cabo los procesos en este punto. A Sócrates se le condenó por no seguir a los dioses de Grecia. Se le condenó por pervertir a la juventud. Y la condena en un principio es, calladito, te ves más bonito, no vuelvas a hablar, no vuelvas a manifestarte en contra de estas ideas que tenemos, porque si no, vas a pagar las consecuencias. Y Sócrates dice, una vida que no es reflexionada no vale la pena ser vivida. Y como consecuencia fue condenado a beber la cicuta. Esto fue como consecuencia de la resolución que dictó el Areópago. Y tenemos ya la existencia de un funcionario que se encargaba de la representación de cualquier ciudadano en el Areópago, el Sinaror, que es un antecedente de este ejercicio profesional que venimos desempeñando. Muy bien, rápidamente llegamos a puntos más avanzados de la historia y, por ejemplo, tenemos en el siglo III antes de Cristo en Roma, en una fase que Roma conocemos como la República Romana. En este punto, los pontífices y los nobles eran los encargados de pronunciar el derecho, eran los encargados de manifestarlo, eran los encargados de emitir sus criterios jurisprudenciales y por eso se les llamó jurisconsultos. ¿Sale? Los consultores de la ley, los expertos, los que la interpretaban. Muy bien. Para el Imperio Romano ya tenemos profesionales en la ciencia del derecho que se llaman avocati, que proviene del verbo latino avocare. Avocare es defender un derecho, argumentar ese derecho, protegerlo. Entonces, el avocati se encargaba de manifestarse, de pronunciarse para la defensa de ese derecho. Y con la caída del Imperio Romano de Occidente, tenemos en Oriente a un emperador llamado Justiniani. Y Justiniani hace una compilación que se le conoce como el Corpus Juris Civilis y señala los requisitos que se tienen que cumplir para ejercer la abogacía. Muy bien. Avanzamos años en la historia y tenemos, por ejemplo, los siglos X, XI y XII, que surgen las primeras universidades europeas, siendo la primera de ellas la Universidad de Bolonia, que se fundó en el año de 1088 después de Cristo. Y una de las principales carreras, ¿cuál se imaginan que era? El derecho. ¿Sale? Estudiando el derecho que había compilado con antelación en Justiniano y también el derecho que estuvo vigente en Roma. Por lo que respecta a España, tenemos el rey Alfonso X, conocido como el Sabio, que hizo una compilación sobre las leyes del reino, algo muy similar a lo que hizo Justiniani, y de alguna manera a esta compilación se le conoció como las 7 partidas. Muy bien. Avanzamos en la historia. Ahí va.
Y por ejemplo, ya pasando a nuestro país, en el siglo XV, siglo XVI, tenemos que los primeros que empezaban a aplicar las normas vigentes en España eran los catequizadores. Eran aquellos frailes que llegaron y fueron los primeros que se encargaban más o menos de hacer una aplicación práctica de la norma. Posteriormente fueron llegando más abogados también a estas nuevas tierras, ¿verdad? Para el año de 1553, el 12 de junio de 1553, en la Pontificia Universidad de México, se llevó a cabo la primera cátedra de Derecho en todo el continente. La primera cátedra se impartió en la Ciudad de México en junio de 1553. Por eso ese 12 de junio se conmemora el Día del Abogado. Muy bien. Ok. Para el año de 1760, el rey Carlos III constituye un decreto con el cual se forma el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, hoy conocido como Colegio Nacional de Abogados. ¿Vamos bien? Ok. Para 1867, en nuestro país, se funda la Escuela de Jurisprudencia, ahí en el centro histórico, en el edificio de San Ildefonso, hoy la calle Primo de Verdad. Y para el año de 1951 se descentralizó en la Universidad de México y se trasladó a Ciudad Universitaria. Para el año de 1951 recibió el rango de Facultad de Derecho, esta hermosa profesión que venimos desempeñando. Muy bien. Ok, bien. Estimados amigos, decía Juárez sobre la ley: el primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley. La felicidad común debe ser su norte, e iguales los hombres ante su presencia, como lo son ante la ley. Debe distinguir el mérito y la virtud para recompensarlos, y el vicio y el crimen para procurar castigo. Muy bien. Por otra parte, Sócrates nos decía lo siguiente: 4 características corresponden al juez: escuchar cortésmente, ¿sale? Responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Lo dijo hace más de 2000 años y esto parece que resuena con mucha fuerza el día de hoy. Muy bien. Y nos dice Montesquieu, dice lo siguiente: una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Pero esto depende de quién crea la norma, ¿verdad? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, estimados amigos, pues vamos a pasar a la ronda correspondiente de preguntas y respuestas.